Hola, hola. Bueno, pues hoy les voy a contar cuál es la mejor parte y la peor parte de esto que hago, que es enseñar español. Bueno, para los que no saben, yo ofrezco un curso en español en internet que es para estudiantes de nivel intermedio o avanzado que ya entienden español pero no están seguros de hablarlo muy bien. Es un curso por suscripción en donde los estudiantes están allí por algunos meses. ¿Qué haces, Maya? Bueno, ok. Es un curso por suscripción en donde los estudiantes están allí por algún tiempo y cuando ya no quieren o no necesitan estar en ese curso, pues simplemente cancelan la suscripción. Entonces, hace un par de días, un estudiante canceló su suscripción, pero hubo algo que me conmovió. Me gustó mucho, obviamente por las cosas que dice, pero también me recordó la parte triste y la parte feliz de enseñar español. Les voy a leer el correo que esta persona escribió. Dice: Querida María, he estado usando tu material y tu curso por un poco más de un año. Desde que empecé el curso paso casi una hora, 5 días a la semana, practicando las lecciones. Necesitaba mejorar mucho mi español por dos razones. La primera, tenía mucho miedo de hablar en español con las personas e interactuar. Vivo en Perú y prefería hablar en inglés con amigos porque no estaba seguro de mi español. La segunda, necesitaba hacer una presentación en una conferencia para inversionistas de bienes raíces. Me alegra decir que esos dos objetivos se han cumplido con éxito. Después de este año de mucho esfuerzo, siento que necesito hacer una pausa con el estudio para recargar mis baterías y enfocarme en otras cosas. Todo esto es para decir gracias por lo que haces. Saludos cordiales, Greg. Ese es un correo muy bonito, obviamente por las cosas que dice, obviamente me sube el ego, por supuesto que sí, claro que sí, sus palabras me suben el ego. Pero algo importante que dice Greg es que él estudió las lecciones por mucho tiempo, dedicó tiempo a la práctica consciente de esas lecciones. Y la otra cosa importante que dice es que consiguió los resultados que necesitaba. Y pienso que esas dos cosas no son coincidencia y tampoco la una ocurre sin la otra. Es decir, esas dos cosas pasan de manera conjunta. Él estudió y puso esfuerzo en sus lecciones y por lo tanto consiguió resultados efectivos, consiguió su meta. Y ahora Greg tiene otras metas y tiene otros objetivos y es necesario para él terminar el curso y continuar con su vida o hacer una pausa con el estudio del español por un tiempo. Y eso me alegra mucho. Obviamente me entristece porque es un estudiante que se va, pero al mismo tiempo me alegra que esta persona haya logrado su meta y haya alcanzado sus objetivos y pueda continuar con el siguiente objetivo o con la siguiente meta. Hace muchos años, cuando trabajaba en Bogotá, en un instituto de inglés, tuve un coordinador, un jefe, que me decía: María, por favor, no le enseñe a los estudiantes cosas demasiado buenas porque entonces ellos van a aprender muy rápido y se van a ir y entonces perdemos plata. Obviamente es un negocio y necesitan el dinero, pero eso que me dijo se me quedó en la cabeza por mucho tiempo y la verdad es que eso me parece un poco no, muy descarado, eso que me dijo de no les vaya a enseñar tantas cosas porque ellos aprenden rápido y se van. Eso no está bien. De hecho, y la conclusión de todo esto es que un día quizás tú tampoco me necesitarás. Un día tú tampoco necesitarás ver los videos de Why Not Spanish para mejorar tu español, porque tu español estará muy bien o quizás ya hayas alcanzado tu meta y ya no necesites estos videos y eso es genial. Eso es perfecto porque eso significa que cumplí con mi trabajo.
De hecho, mi meta es que ustedes ya no me necesiten más. De hecho, cuando alguien nuevo llega a mi curso, lo que yo más quiero es que ellos se vayan. Pero no simplemente porque quiero que se vayan, sino porque quiero que alcancen sus metas y quiero que se vayan. Contrario a lo que dijo mi coordinador o ese jefe que tuve hace muchos años, yo sí quiero que aprendan rápido y quiero que mejoren su español. Y mientras más rápido lo hagan y lo logren, mucho mejor.